Bueno, hola profe, me presento, me llamo Tamara Foqué y bueno, yo le quería explicar que no elegí un tema en profundidad, lo que decidí hacer fue estudiar todo en general, explicar desde lo primero que dimos hasta lo último y, y nada, quería que supiera eso, que no había elegido un tema en específico para poder explicar bien, entonces a mí se me resultó más fácil estudiar todo de una y ir explicando paso por paso cada cosa. Bueno, arranco. La salud sexual y reproductiva es un buen ejemplo común, continuo de cuidados. Con ella podemos apreciar como introducción de las actividades de promoción y protección de la salud dirigidas a los adolescentes, que contribuye el momento de las relaciones sexuales a hacerlo libre de coerción y disminuir el riesgo de enfermarse. También el conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos, respetar el derecho de decidir el momento apropiado para embarazarse. La diferencia que hay entre congénito y genético es que congénito aparece desde el nacimiento y genético se produce por las alteraciones de los genes. Tenemos el aparato reproductor femenino. Que tenemos los órganos que lo componen son los ovarios, que tenemos uno derecho y otro izquierdo, las trompas de falopio, que tenemos una derecha y otra izquierda, el útero y la vagina. La función de los ovarios son fundamentales, porque los ovarios, su función interviene en la reproducción, o sea, son los que producen la ovulación. Es decir, lo que hacen es que todos los meses liberan óvulo. Son generadores y reproductores de hormonas de la progesterona y de los estrógenos, que son las hormonas que le dan el equilibrio a la mujer. Después tenemos la función de las capas del endometrio, que son tubos que conectan el útero con los ovarios. Es el recorrido que hace todos los meses el óvulo y que ahí también se va a encontrar con el espermatozoide. Después tenemos la función de las trompas de falopio. Tienen dos extremos. Una que se comunica con el útero y la otra que se comunica con los ovarios. Entonces, cada vez que el ovario ovula, es muy fácil que sea captado este óvulo por estas trompas. Entonces, hace ese recorrido, recorre esa distancia que puede durar de 2, 3 o 4 días, y ahí se encuentra o no con el espermatozoide, y todo esto va a depender de que haya o no una fecundación. Después tenemos la función del cuello uterino. Su principal función son las contracciones. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? La dilatación del cuello uterino. Entonces, al tener contracciones, el cuello uterino se dilata y va a permitir que por ahí pase el bebé. Entonces, lo que permite, es decir, que desencadena el trabajo de parto. Es decir, que todos nosotros hoy en día estemos donde estamos a través de un parto normal. Después tenemos la función de las glándulas de la vulva, que es un órgano membranoso con una capa muscular que está formado por pliegues. Lo que hace es la conexión entre el útero o cuello uterino y el exterior. Interviene en la copulación y también interviene en el pasaje del feto. O sea, que es decir, lo que permite es la expulsión de feto
en recién nacido. Después tenemos el aparato reproductor masculino, que tiene órganos internos y órganos externos. Tenemos el pene, los escrotos que contienen los testículos, la próstata, los conductos de frente, el epidídimo y las vesículas seminales. El pene es un órgano común al aparato reproductor y al aparato urinario porque contiene la uretra. Y la uretra es un órgano común entre ambos sistemas. Después tenemos los testículos, que los testículos son dos, uno derecho y otro izquierdo. Son fundamentales y tienen dos funciones muy importantes. Una de las funciones de los testículos lo que hacen es segregar la principal hormona masculina, que es la testosterona, y la otra función es producir los espermatozoides. Entonces, los testículos tienen que estar siempre por fuera del organismo, por una cuestión de temperatura. ¿Por qué? Porque si los testículos estuvieran dentro de la cavidad abdominal, no podrían producir espermatozoides vivos. Después tenemos la función del epidídimo. El epidídimo es un conducto que puede medir hasta 6 metros. Lo que hace el epidídimo es alojar esos espermatozoides que fueron producidos por los testículos y, los aloja hasta que maduren, porque los espermatozoides necesitan tener movilidad. Después tenemos los conductos de frente. Lo que hacen los conductos de frente es transportar los espermatozoides. Se van a encontrar con la próstata, que es un órgano que se encuentra por debajo de la vejiga, y con las vesículas seminales, que producen junto con la próstata el líquido seminal. Ahora pasamos al ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es la menstruación o periodo mensual de una mujer. O sea, durante la menstruación, el cuerpo femenino va liberándose de esas células de recubrimiento del útero. Entonces, el sangrado fluye a través de una abertura del útero y se despide del cuerpo a través de la vagina. Después tenemos la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Lo que hace, se lleva a cabo en la ampolla de las trompas de falopio a través de un proceso que permite la fusión entre ambos gametos. Después tenemos el embarazo. ¿Qué pasa durante el embarazo? El feto se empieza a formar su cuerpito, se empiezan a formar las piernitas, los bracitos, se empieza a formar todo el cuerpo, también se forma el aparato reproductor y el aparato digestivo, que es lo que le va a permitir a la madre poder pasarle los alimentos. También cómo al pasar el tiempo que se va formando, va haciendo sus primeros movimientos, también cómo reconoce la voz de los padres. Bien, después pasamos al trabajo de parto. Primera etapa, en los primeros, el principio de la dilatación del cuello uterino, al principio del trabajo de parto, los primeros principios de trabajo de parto y del cuello uterino y la dilatación del cuello uterino, unos 10 centímetros, más o menos. Comenzamos con la etapa inicial. Las contracciones al principio son
al principio son irregulares, pero después empiezan a ser más fuertes y rítmicas. Las molestias son mínimas. El cuello uterino se hace más delgado y se dilata aproximadamente unos 4 centímetros. Bien, después esta fase inicial tiene una duración media de 8 horas por lo general, por regla general 20 horas en un primer embarazo, y de 5 horas por regla general 12 horas en embarazos posteriores. Después tenemos la fase activa. La fase activa, el cuello uterino se dilata por completo y pasa de 4 a 10 centímetros. Entonces, el cuello del útero se va, se pone más delgado, se va retirando y se une con el resto del útero. Entonces, la mujer cuando empieza a pujar, cuando la mujer comienza a pujar, el bebé va descendiendo, pero si ella puja demasiado pronto, puede que provoque un desgarro en el cuello del útero, en el cuello uterino, y desgaste energía. Entonces, en esta fase activa hay una duración de 5 a 7 horas media en un primer embarazo y de 2 a 4 horas en embarazos posteriores. Bien, después pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, desde la dilatación del cuello uterino hasta el nacimiento del bebé, esta etapa dura aproximadamente 1 hora, pero también puede durar más de 1 hora si es que la mujer ha recibido algún tipo de inyección epidural o algún medicamento para aliviar el dolor. O sea, en esta etapa es donde la mujer comienza a pujar. En la tercera etapa, desde el nacimiento hasta despedir la placenta, puede que esta etapa dure algunos minutos, como puede durar más, aproximadamente unos 30 minutos. La placenta es muy importante durante el embarazo, porque la placenta es la que le permite pasar los nutrientes al bebé. Después tenemos el puerperio. ¿Qué es el puerperio? Es el periodo de tiempo que tarda en recuperarse el aparato reproductor después del parto, que esto puede llegar a durar entre 5 y 6 semanas aproximadamente. Después tenemos la lactancia materna. Tenemos el calostro. El calostro se produce entre los 3 y 4 días, primeros 3-4 días después del nacimiento. Es un líquido amarillento, espeso, que es algo suficiente, una producción suficiente para el bebé, que es de 2 a 20 milímetros, para satisfacer las necesidades del recién nacido.